muy distinguida de la audiencia, permítanme formularles un cuestionamiento para que usted, que está en su casa viendo este programa, reflexione junto con nosotros. ¿Resuelve los derechos humanos en México la problemática de la tercera edad? Tercera edad, problemática, México. Y qué mejor que contar con la presencia de los dos principales expertos en este país, con proyección internacional además, en el estudio de los derechos humanos. Dos distinguidos investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, número 1 en Latinoamérica. La maestra Rosa María Álvarez de Lara, a quien ustedes ya han visto en otros programas, nos honra con su presencia y sus conocimientos, por lo que le agradezco cumplidamente en nombre del Canal Judicial de la Suprema Corte y, por supuesto, de usted, que nos hace el honor de recibirnos en su casa. Maestra, muchas gracias. Gracias por la invitación, querido maestro. El doctor Leoncio Lara Sáenz, también otro distinguido investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ambos profesores de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es una autoridad, entre otras materias, en derechos humanos. Por eso, hoy nos honramos con su presencia, porque además lo hemos amalgamado, tanto a él cuanto a ella, a que dentro de esta materia de derechos humanos llegamos a lo más difícil. Cuando las personas han pasado los 60 años, cuando son de la tercera edad. Entonces, maestro Leoncio Lara, en nombre de la Suprema Corte, de quienes hacemos este programa, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, mi querido maestro Julián. Es para mí un honor y una distinción participar con usted en estas actividades. Gracias, maestro. Bueno, en esas condiciones, y dado que estamos en la absoluta equidad, fíjense bien la palabra, va a hablar primero la maestra Rosa María Álvarez de Lara. Muy bien. Maestra, habría que ver si eso es equitativo o no para los dos señores que me acompañan en la mesa. Eso ya tú lo dirás, pero por lo pronto yo le pediría a la maestra si habría una respuesta categórica o se puede mediatizar o hay matices de que efectivamente los derechos humanos, como están actualmente, las reformas y todo lo demás, resuelven la problemática de quienes hemos llegado ya a la tercera edad. Bueno, los derechos humanos deberían resolver la calidad de vida de todos las personas, pero una cosa es lo que debería ser y otra la que es. Y efectivamente las leyes que actualmente están vigentes definitivamente no están cumpliendo sus objetivos de proteger a esta gran número de personas que ya han accedido a lo que se ha determinado como tercera edad, que bueno, antes eran los ancianos y que de repente se encontró que el término era peyorativo, que no lo es. No lo es. No lo es. Un anciano es una persona que ha llegado a una edad en la que tendría que dar mucho a su sociedad, a su familia, a su entorno social y a la sociedad misma y al país mismo, pero que desafortunadamente los estamos marginando. Los estamos marginando y no les estamos dando la posibilidad de una vida digna. Y yo creo que la dignidad es un asunto muy importante cuando se trata de hablar de derechos humanos. Lo que no nos debe perder como guía es el concepto de dignidad. Bueno, muy bien, la maestra lo ha dicho, y yo rescato de su respuesta una palabra que ratifica que no resuelven los derechos humanos vigentes en México como están, incluida esta reforma de junio del año pasado, 2011, del artículo 1, 3, el 11, del 29, etcétera, que de alguna manera ese cambio, que ahora son derechos humanos fundamentales garantizados por la Constitución,
estos de segunda y tercera generación, los tratados internacionales, etcétera, en que le pediría yo al maestro Leoncio Lara si él está de acuerdo con lo que dice la maestra o tiene una posición diferente, y qué propondrías para que se resuelva esta grave problemática. Sí estoy de acuerdo con el planteamiento, porque veamos en primer término, quisiera yo expresar dos maneras de ver los derechos humanos. Norberto Bobbio, que escribe a los 82 años, un libro que 2000 años antes Cicerón escribió a los 62 años, que se llama De Senectud, representan dos culturas diferentes. Una cultura europea en donde Norberto Bobbio dice que lástima que la vejez sea tan corta, y en México los anuncios publicitarios de televisión en una casa nueva adquirida con un crédito de un trabajador llegan cargando a una pobre señora, a la cual le dicen con mucha alegría al dueño de la casa: ¿dónde se la pongo, señor? Cosificar a una gente, como lo vimos en los anuncios de televisión, es no considerarla susceptible de ser sujeto de derechos y mucho menos de obligaciones. Y entonces, una cuestión es, y en esto estoy totalmente de acuerdo, la cuestión declarativa, también ilustrada por ti, maestro Julián, en términos de que la Constitución se ha incorporado a los mejores renglones mundiales en materia de derechos humanos. Desafortunadamente, por dos vertientes, una política y otra declarativa, para estar a tono con una política internacional de respeto, pero en el interior debemos ver no solo la reforma constitucional, y aquí terminaría mi primera participación, el por qué estoy de acuerdo. Porque hay una cuestión que se llama Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en donde no hay derechos humanos, en donde en la política 714, que es uno de los puntos del plan, se dice que a este grupo vulnerable, o sea, nada de derechos humanos, es un grupo vulnerable, es decir, es un grupo de viejitos, peyorativamente hablando, a los cuales la asistencia social, la beneficencia y eventualmente la familia, si es que hace algo para la familia, lo deben tratar. Y hay que darle una cantidad, por cierto, en tarjetas de crédito, en lugares en donde hay que caminar 30 kilómetros para encontrar un banco, a veces cuando abre, y darle un bono de dinero a la persona, de tal manera que nuestra propia estructura política tiene una confusión grave entre lo que es derecho humano, el atributo de la dignidad, de la autonomía, de la autorrealización, de preferencia, de salud, de educación, de trabajo, de asistencia social, de derecho a la sexualidad, de bienestar físico y mental. Esos serían derechos humanos. Lo otro son apoyos para que ese grupo vulnerable no muera tan tristemente. Bueno, son clases, lecciones de sabiduría que es bueno apuntar allá en su casa para las reflexiones, y sobre todo que quede este conocimiento para quienes de algún modo tenemos que manejar los problemas derivados de esta tercera edad. Decía el maestro Burgoa, hemos acumulado demasiada juventud como adultos. Es buena la expresión, porque en realidad va más allá de adultos mayores, etcétera, pero hay una realidad insoslayable. La problemática en México de las personas de la tercera edad es tan grave que creo, maestra, si no tú me corriges, que de los 112 millones de mexicanos que habremos, parece, dice el INEGI, que hay 12 a 14 millones de personas de la tercera edad. Así es, y el futuro va a ser todavía más. Bueno, dicen que para el año 25, el 25%. Aquí Leoncio trae un número, porque yo soy muy mala para retener si los números, pero... Permite nada más para complementarlo, claro, para claro que sí, ella pudiera seguir exponiendo. Hay un número relativamente exacto para estos casi 20 millones de personas que somos hoy, que son 10 millones de adultos mayores, como ahora tan festivamente nos llaman, o adultos en plenitud, ¿no? No todos, pero adultos en plenitud. Pero lo grave del asunto es que la pirámide demográfica, este bono que nos dicen que nos va a regalar el destino, va a terminar de invertirse y va a ser muy grave la base, porque la base va a ser en 2050
con una población de cerca de 130 millones de personas, no vamos a crecer mucho, pero vamos a hacer 130 para quienes les toquen, y sobre esta 37 millones de personas serán ancianas. De tal manera que la cuarta parte prácticamente de la población nacional en el 2050 van a ser de adultos mayores o ancianos, ¿verdad? Y bueno, la realidad es que si ahorita, con nuestras circunstancias actuales, no somos capaces de darles una vida digna a esas personas de la tercera edad, o a la gran mayoría, pues yo no quiero imaginar qué va a ser en el año 2050. Máxime cuando no se ve que se haga ninguna previsión ni en políticas, ni en acciones, ni en programas gubernamentales que permitan afrontar esta realidad que va a enfrentar un país y que no está siendo a lo mejor valorado suficientemente como para que se considere como un problema que se va a tener que resolver, pero ahí está, las cifras no lo mienten. Entonces sí es un panorama bastante difícil el que estamos confrontando, y bueno, basta abrir los ojos para ver cuál es la situación de los millones que constituyen esa franja de la sociedad llamada adultos mayores o grupo vulnerable, como mencionaba Leoncio. Claro que es un grupo vulnerable en el sentido de que el Estado, que debiera proporcionarles toda una serie de beneficios sociales por su trabajo realizado a través de su vida productiva, pues no se los está dando. Bueno, pues ahí tenemos uno de los principales problemas, que después de un corte voy a regresar con él, porque seguramente ustedes también coincidirán en que poco o nada, por imprevisión o ignorancia, se están enfrentando dos supuestos. Muchas personas mayores le han dado su vida al Estado, a las instituciones de educación superior, y hoy se les quiere dar una pensión ridícula y nos dan un argumento: fiscalmente no alcanza. ¿Cómo que fiscalmente no alcanza? Ese es problema del Estado. Si en este momento la Universidad Nacional Autónoma de México, mañana, ninguno de los profesores va a dar clase, se acabó la universidad. Así es. Entonces, realmente, dentro de los derechos humanos, con eso vamos a regresar, debería haber una respuesta al margen de las cuestiones fiscales, la previsión de quien ha dado su vida al Estado, a las instituciones, y que ahora, yo pienso, no sé el maestro Leoncio Lara cuál sería su punto de vista, que lo vamos a oír después, que no hay una razón ética, jurídica, política, por la que si yo hoy gano 60,000 pesos en la universidad, como consecuencia de 40 o 50 años en la misma, me digan, ya se va, ahora le vamos a dar 1,000 pesos. Vamos a un corte y regresamos con ustedes en un momento. Seguramente a ustedes, como a nosotros, les resulta interesante este planteamiento. Regreso con el maestro Leoncio Lara, para que continúe en esta exposición su razonamiento dentro de los derechos humanos, este derecho a jubilarse con dignidad. La mínima dignidad es que si usted en este momento, con sus 60 o 70 años, sigue sirviendo a las instituciones, ellas deberían servirle a usted. Yo estaría de acuerdo rigurosamente en la tesis que el maestro Julián con fundamento ha expresado. Si en este momento casi el 70% de profesores de la UNAM nos jubiláramos,
recibiríamos por un precedente de la Suprema Corte, por cierto, solamente hasta 10 salarios mínimos de nuestra pensión. Y si ¿Qué estamos, razón puede haber de eso? yo no la encuentro porque además la estoy situando en términos de autofinanciamiento. Yo creo que hay una gran falacia en decir que no podemos gravar altas pensiones. ¿Cómo no vamos a poder dejar de gravarlas si las pensiones dejaron de ser fondos de previsión, como lo tenía el Seguro Social, como lo tenía el ISSSTE, y se convirtieron en instrumentos bancarios? ¿Fondos? En fondos bancarios ¿Que les dan dinero? que revuelven. En consecuencia, esos fondos se autopagan como una fuente de agua que está perdiendo muy poquito y retroalimentando. Tú quieres irte, aquí está tu gota de agua, tú quieres irte, y por lo tanto mis mermas o quebrantos son menores. Todas las jubilaciones, y en esto los senadores el día de ayer o antier discutieron para fijar un tope de hasta 15 veces que benefició enormemente. 3 millones, claro, y muy bueno y muy positivo. Pues sí. Por cierto, los 3 millones son los únicos que tienen pago asegurado de por vida. No olvidemos que ahora hay 10. ¿Y cuántos serán en el año 50? 5 sobre 36. Y entonces, ¿qué pasa con los 7 que faltan hoy? Millones de personas. ¿Y qué pasará en el año 2050 si proyectamos al doble esa cantidad de jubilados sobre 36? Quedan 30 millones de personas sin ingresos. Y ahí entra la segunda parte de esta pregunta que hacías, maestro Julián, con mucha justicia. ¿Por dónde se ve que puede haber un campo definitivo de apoyo? Yo digo que puede haber un campo de dedicación a través de un sistema tributario especial. En otros países que se desarrollan de otra manera, tú pagas tus impuestos, ¿para qué? Para que te regresen en educación, en salud y en pensión. Aquí pagas tus impuestos para que en general se desarrolle la actividad estatal. ¿Por qué no nos vamos a la especialidad impositiva? ¿Por qué no, como lo fue en un momento, cuando tú pagas tu pensión del Seguro Social, este es un crédito fiscal, pero no te regresa como crédito fiscal, te regresa ahora como crédito revolvente de la banca? Entonces, ¿a qué estamos jugando financieramente? Estamos jugando a manejar en beneficio de muchos, ¿cómo? No sé cómo, lo que 3 millones han producido, pero que dejan de percibir 7 millones actualmente y quizás hasta 30 millones en el año 2050. Maestro, pero aquí hay algo, Rosita, Sí. que, perdón mi insistencia, pero yo, sujeto activo, que voy a recibir la jubilación, ¿por qué tengo que involucrarme en las cuestiones que señala el maestro Leoncio Lara? Si tú eres el Estado y a mí me debes de proveer a mi pensión, ¿por qué me involucras a mí en ese fondo revolvente? Si el impuesto, sea aquí, sea allá, finalmente sería justo que si yo me jubilo con lo que gano, siguiera pagando impuestos. Sería justo. Pero lo injusto es que eso que me lo gané no me lo van a dar. ¿Por qué? Todavía no entiendo por qué. Si me lo gané, Así es. ¿por qué como dignidad de la tercera edad no me dan a lo que tengo derecho? Por eso yo hablaba al inicio de mi intervención del faro que nos debe guiar en este análisis, que es justamente la dignidad de las personas. Y bueno, nosotros somos privilegiados. Trabajamos por una institución, generamos los recursos para una pensión mínima que no nos va a servir de mucho. Rosita, ¿por qué mínima? Pero yo no entiendo eso. No, ni yo tampoco. A ver. Porque tú trabajas al 100%. Así es. Nosotros somos profesores frente a grupo, 4 o 8 horas X a la semana, investigaciones, etcétera. Estamos al 100%. Dejas y te dicen, pues ahora nada más te va a tocar el 10%. No entiendo. Porque la política está equivocada, si me autorizas. Eso es. Sí. A mí me parece que Eso es definitivo. Que la política no debe ser una política de solidaridad, ni de asistencia, ni de beneficencia social, sino debe ser una política de correspondencia y tampoco una de igualdad de oportunidades, porque un hombre de 80 no tiene las mismas que un hombre de 25. De tal manera que estamos montados en una ilusión
neoliberal. Pero de brutal. 25 a 80 tú ya le diste. Pero claro, ya pagaste. 55 Tú a la pagaste universidad. es que tú ya pagaste tu pensión. Lo que deberías hacer es rescatarla en términos de valores que van subiendo porque ahora inclusive bancariamente están considerados. Entonces, si la política cambiara, si tú recibieras a cambio tu inversión bancaria, que tú metiste una parte de tu dinero que ganaste para recuperarla por lo que produjiste o por lo que hiciste para el Estado, la familia o la sociedad. Entonces, ¿por qué no se puede recuperar? Yo creo por un impedimento bancario, por una política bancaria equivocada, por una política estatal totalmente equivocada. ¿Cuál? La de que a esos grupos los tiene que atender la beneficencia pública. Claro, y yo les pregunto, la gente que no ha trabajado, que ha tenido trabajos eventuales a lo largo de toda su vida, pues es que ahí, y el Estado responsable de velar por la dignidad de esas personas, pues está ausente totalmente. Políticas públicas, y entonces cero. Y luego dicen que sí hay una política pública seria que podría ser efectiva. No puede discriminarse entre hombre y mujer. ¿Sabes dónde opera la discriminación en la ancianidad? En el hecho de que la mujer, independientemente de que uno la sienta igual como lo es, la mujer puede cocinar, la mujer puede coser, puede cuidar. Sí, y ¿sabes qué? ¿No? Y nosotros no sabemos, por alguna definición de actitud viril, llamada machismo comúnmente, no sabemos coser, no sabemos cocinar. Cuando vamos a cuidar niños nos dicen, cuidado, tú no cuidas niños porque a lo mejor eres pedófilo, mucho cuidado, tú no debes intervenir en esto. Entonces, ni cuidar niños, ni cuidar casa, ni cocinarnos. ¿Qué vamos a poder hacer cuando tengamos más años? Si además, yo te voy a decir con qué me voy a jubilar. Me voy a jubilar con una pensión máxima cuando me jubile, porque creo que estoy todavía en promedio de vida interesante. Me voy a jubilar con una pensión máxima de 14,000 pesos. No es posible, máxima. Después de haber dedicado la vida con tus credenciales, con tus conocimientos, tus grados, tus obras, lo que has hecho y que tanta gente has formado. Porque ahora vamos a otra cosa muy importante. ¿Por qué? Tú señalaste el ejemplo de Bobbio, tenemos el de Winston Churchill. Por ejemplo. Cómo la gente de la tercera edad entra en una etapa de producir lo que ya no le dejamos que produzca. Entonces, de capacidad intelectual y física en muchas ocasiones. Esas personas, ¿cómo hay que tratarlas? Y de una vez te doy esta pregunta. ¿Quién está peor o a quién le va más mal? ¿A los hombres o a las mujeres de la tercera edad? Él ya hizo un adelanto. Él hizo un adelanto del cual no estaría yo totalmente de acuerdo, porque... ¿En qué no estarías de acuerdo, por ejemplo? En que las mujeres estamos mejor en la tercera edad, no. De viejitas que de jóvenes. Que de viejitas. Lo que pasa es que seguimos... Bueno, que de todas maneras las mujeres de la tercera edad seguimos siendo sujetas de... este tipo de machismo. Sí. Pero bien decía el maestro Leoncio Lara que en esa circunstancia nos llevan una ventaja porque ustedes, sea como fuere, durante toda su vida han podido realizar actividades que después, por ejemplo, tú siempre vas a poderte preparar un desayuno, una comida, una cena. Si nosotros en la vida nos hemos metido a una cocina, no se los van a poder... pues imagina, es a lo que él se refería, ¿no? Y entonces ahí llegamos a otro de los temas muy importantes que se plantearon para este programa, que es el de la violencia familiar. No, ese es... Entonces adelante, ahí, maestra, porque ese es... Ahí sí, la vida machista que llevó el individuo a lo largo de... se va a ver compensada con creces en actitudes. Bueno, déjame ahí insistir en algo que espero acabar con eso en un futuro no lejano. ¿Cómo fue posible que la quinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por no sabemos qué razones, eliminaron, óiganme bien, la violencia familiar
del Distrito Federal en los códigos civiles. Así es, así es. No existe. Pero sigue, tú apuntaste en ese tema. La violencia familiar contra las personas, las mujeres, los hombres, la tercera edad, los viejos, los viejitos, etcétera. Ahí sí, los hombres Los llevan maltratamos. la mayor parte ¿De castigo? de castigo, porque ¿por qué? todas sus actitudes machistas que a lo largo de su vida Ahí ejercieron rinden contra los cuentas. miembros de su familia, pues ahora Bueno, se van a revertir. si me Deja que termine. Sí, Y Rosita. yo tengo Y nada más para comprobar entonces eso. es cuando la esposa, que obviamente ella, como ya se decía bien aquí, sigue ejerciendo las actividades propias de su condición de mujer. Femenina, claro. Sí, llena totalmente esos estereotipos que la Ajá. sociedad la tiene establecida, entonces sigue cocinando, sigue cuidando niños, sigue Lava, atendiendo cose, la casa, no plancha. solamente del marido, sino de los hijos y de los hijos de los hijos. En un momento todos los nietos. Exactamente. Y entonces ahí esa actividad pues va a ser redituable para ella, en el sentido que a lo mejor ya consideran que sufrió suficiente con el marido que tuvo y que ahora el marido es el que va a llevar las consecuencias Bueno, de eso esas fue nomás actividades. para que no te vayas en blanco. Ahorita regresamos. Muy bien. Entonces, la violencia familiar, maestra, con los viejos y las viejas, dentro de la propia familia, es tan grave. Es muy grave. Y no se dice, o a veces se dice, que son objeto de toda clase de violencia. Así es. Física, moral. Económica. Tan Económica. grave, ¿no? Porque además ya estás en la discapacidad. Así es, ya, de no ser ya autosuficiente. no eres productivo. Y antes tenías el beneficio de la productividad para que fueras bien Ahora, aceptado en la familia. Ahí incidimos en algo con lo que empezamos. ¿Por qué, si has dedicado tu vida a esa institución, satisfaces los requisitos legales, en lugar que te den los 14,000, como decía Leoncio, y él gana actualmente 80, pues él tiene derecho a llevarse? Ojalá los ganara, Bueno, él tiene derecho a llevarse íntegramente su cantidad. Ya la trabajó. Pues sí. Y entonces va a pasar eso que dice la violencia, porque bueno, si tienes un buen hijo a lo mejor, pero si no, o si la nuera le caes mal y te tiene ahí arrumbado, bueno, pues es muy triste el cuadro, ¿no? Y la violencia familiar en los ancianos ni siquiera se dice. Y Nomás las se hace. pensiones que se les dan a los ancianos creo que son contraproducentes, porque están esperando los hijos que les den les Tarjeta. depositan en su tarjeta para ir a hacer buen uso de esa tarjeta. Y si osara oponerse el anciano a que se gastara su cantidad en X cosas, pues entonces es objeto de violencia. Es tuyo el micrófono, maestro. Muchísimas gracias. En primer lugar, yo expreso un deseo. Ahora que hay estas capacidades legislativas de tu parte, yo creo que vas a hacer grandes cosas en materia de violencia intrafamiliar. Estoy convencido. Estamos Bueno, si casi, ustedes me ayudan, claro. estamos casi, no solo tus amigos, tus colegas, interesados en el campo que te ha sido tan productivo de organizar normativamente a la familia, pero con criterios de equidad, sin violencia, etcétera. Ojalá la mejor de las suertes y Gracias. claro que ayudaremos. El segundo punto es que yo creo que el asunto de las pensiones en el que has insistido es un asunto de un mal cálculo del gobierno de la República. Mal gobierno. punto. Y mal cálculo. En 44, cuando se crea el Seguro Social, se crean todas las pensiones. Pero hay una maniobra que el Estado permite para que las pensiones vengan definitivamente, por ejemplo, en materia de riesgos y en consecuencia pensiones. El Estado dice, yo pago mi cantidad y ¿sabes a quién corresponde pagar? Es al Estado a quien corresponde pagar las pensiones y los riesgos del trabajo. Y eso se traspola a los retiros y a las pensiones, y ahora resulta que es el Estado que está quebrado el que está obligado a pagar las pensiones. El Estado inventa entonces un juego bancario y le regala a la banca los afores. En consecuencia, todo mundo se pasó la pelota y la deuda sigue siendo no de la sociedad,
del gobierno y de la banca mexicana para darnos como pensión todo igual a lo que ganamos mensualmente. Maestro, pero el punto, porque se pierde muy fácilmente, es todo lo que tú señalas es correcto, pero ¿por qué la pensión de miseria? Porque es además miseria lo que se están administrando. Pues por una mala decisión política y por falta de afrontar el fenómeno desde el punto de vista realista. Vamos a quebrar. Mira, tú hacías un ejemplo que va a tener que ocurrir porque, por ejemplo, el 75% de todos los universitarios de todo el país estamos en edad de jubilarnos. En un momento dado, si decidimos todos quebrar al Estado, que nunca sería nuestra actitud, pero es esa posibilidad, nos jubilamos, y en ese momento se acabó la educación superior en México. ¿Tú crees que hasta ese momento tuviera que intervenir el Estado? ¿No habría la posibilidad de que en este nuevo gobierno se fincara una nueva política diciendo, con los fondos, que deje de ganar un poco menos la banca, un poco menos, que pague exclusivamente sus gastos de administración y que haga una contribución social para que todo lo que recibe y vuelve a redituar lo pague como pensión con cantidades que se calculen actuarialmente como competentes para hacerte vivir dignamente? Ahora, ¿a quién, sin metáforas ni hipérbole, le preocupan en México los viejos y las viejas? ¿A quién? A los propios viejos y viejas. Ah, no, pues sí, porque además si no nos preocupamos... Somos los preocupados, pero fuera de ahí, estas políticas asistencialistas que no sirven absolutamente para nada y que son las que nos han llevado a enfrentar esta situación. Ahora, maestro, mencionaba. Para no vernos así como anarquistas, sino con propuestas de una vez, a ti en esa gran experiencia, tu formación jurídica, como esposa, como madre, como todo lo que eres, una intelectual, y que estás empapada en este y otros temas, ¿qué propones para resolver esta problemática? Porque ya señalamos muchos problemas. Entonces ahora vamos a decirles al Estado, al gobierno federal, esta es una de nuestras propuestas, por ejemplo. Que haya una planeación real y efectiva donde se tome en cuenta esta banda de social que es tan importante. ¿No habrá sido planeado lo que decía Leoncio en 1944, cuando surge el seguro, y ahora resulta que la realidad lo rebasó? Lo rebasó porque no hubo una planeación adecuada, justamente. Entonces, en este país, en lugar de planear las estrategias, se van apagando los incendios que se van generando a lo largo de la vida, y eso no puede ser. Como un país que en un país que aspiramos a tener, no puede ser que las cosas sigan funcionando así. Se tienen que sentar a planear a largo plazo la situación del país, considerando a todos los grupos vulnerables. De acuerdo a lo que dice la maestra, yo te metería a un terreno que sé que lo manejas y lo dominas, que podríamos en esta propuesta de soluciones, ella dice planear. Tenemos, maestro Lara, elementos suficientes en este momento para hacer un diagnóstico. Sí, los tenemos más. Y hacer ese diagnóstico para que nos lleve a un pronóstico y alternativas de solución. Sí, yo creo que lo hay, y además estamos en un momento político muy oportuno. Los candidatos hay que llamarlos, que nos vean. Hay que llamarlos, que los vean, que aparezcan en este tipo de foros y que digan cómo van a resolver, con qué políticas. Claro problema. Que este es un foro trascendental. Este es un foro trascendental en el tema familiar. Si los próximos políticos de los próximos años, no del próximo sexenio, quieren conservar la familia, la estabilidad, la ancianidad y a la sociedad funcionando correctamente, tienen que comprometerse. Con la palabra que voy con ella a hacer un corte, que la maestra Rosa María Álvarez de Lara ha reiterado y que no debemos perder de vista: la dignidad. Vamos a un corte y regresamos con ustedes.
Muchas gracias por seguir con nosotros. Interesante haberle planteado desde el principio este calificativo ridículo de las pensiones que se da a las personas de la tercera edad, que le han dado todo al Estado, a las instituciones, e inexplicablemente, cuando usted ya está en la declinación, en el ocaso de su vida, se lo ganó, en lugar de que le dieran esa pensión completa, alguien inventó que le van a dar metafóricamente, un plato de lentejas para que usted más o menos sobreviva. Entonces, maestra Álvarez de Lara, hay algo que me preocupa normalmente en esta cuestión del derecho familiar, que es, y que en otro programa el maestro Leoncio Lara tocaba en otro tema. Tenemos los mexicanos cultura familiar respecto a las personas de la tercera edad, como yo me recuerdo que en el pasado se tuvo. Teníamos efectivamente un gran respeto por los ancianos, por el abuelo. El abuelo inclusive seguía siendo una figura señera, la cabeza de la familia, porque ante él iban a dirimir todos los pleitos familiares de los que estaban en edad por debajo de él. Y sin embargo, esta sociedad cambiante que hemos visto, que ha cambiado no para bien en este sentido, sino para esconder a los ancianos, para prescindir de su sabiduría, que es mucha. La sabiduría de los ancianos debería ser aprovechada en este país para beneficio del propio país. Maestro, estamos desperdiciando, en ese caso, lo mejor de los adultos mayores al retirarlos de la vida productiva. Sí, hay un proverbio o como africano, viejitos ya hay que ponerlos. Yo creo que ahí empieza el problema. ¿Qué proverbio, perdón? Hay un proverbio africano muy bello que se cita en uno de los libros de Bobbio, que dice lo siguiente: cuando un anciano muere, una biblioteca se cierra. Es bellísimo, porque justamente el individuo, sea cual sea su cultura, ha vivido. Y la vida es una formadora de una cultura específica que nadie puede transmitir más que el que ha vivido. Nadie. De esta manera, entonces, yo creo que se cierra la vida de la persona porque deja de tener proyectos de desarrollo, proyectos de trabajo. Voy a plantear nada más una idea que tengo y te transmito, y a Rosita también. ¿Tú sabes lo que significaría tener un partido político de adultos mayores con un padrón de 37 millones de personas? Pues determinarían el rumbo del país. Estoy a tus órdenes para cuando lo fundes. Bueno. Porque justamente es parte de lo que pierde el individuo. No solamente se vuelve un impotente sexual, sino un individuo que solamente se la pasa criticando absolutamente sin ninguna participación política. ¿Qué daría cualquiera de los candidatos actuales por tener algún sénexo anciano que le ayudara a organizar un acto político? ¿Con qué sabiduría? Con la sabiduría de la vida. De tal manera que lo que estás diciendo, Julián, es totalmente cierto. A los maestros se les dan medallas y se les retira, y a los 2 años están muertos. No continúan alfabetizando, no continúan trabajando como instructores comunitarios. Los carpinteros se retiran de la vida porque ya no pueden hacer una mesa, pero pueden enseñarle a otros cómo se hace una mesa, y así. Lo que ocurre es que debemos tener el ingenio suficiente para adecuar los nuevos giros del trabajo. Tú te imaginas una asesoría de un abogado, por ejemplo, que tiene 80 años y que está lúcido, para otro que empieza y que te pregunta dónde están los tribunales. Extraordinario. Bueno, pues ese señor puede tener algún ingreso si está lúcido, que bueno, el promedio de vida de hoy en día en México es de 75 años el hombre y 78 la mujer. Para el año 2050 se calcula que será de 80 para el hombre y 83 para la mujer. Por eso plantea un problema casi como un contrasentido. Sí. Si ya tenemos una edad promedio que podemos vivir más, aparece el fantasma de la pensión. Si vives más,
pues más problema darle pensión. Esto ha ocasionado casi una guerra en Francia. Cuando a Sarkozy se le ocurre bajar 1 año para la pensión, en ese momento se para toda la vida productiva del país, toda la vida productiva. Y nosotros hemos empezado subrepticiamente, ya decimos, las mujeres se pueden jubilar a los 28 años, ya es una cortesía, se pueden y los obligan. Y se pueden, y ahí tienes una nueva plaza, ya llegó la joven, la que sí taconea, usted ya no taconea, de tal manera que va a irse usted a dejar de trabajar, dedíquese a otra cosa. De tal manera que el anciano es ese objeto que se arrumba, que no se valora, que no se distingue y el cual se arrumba en algún lugar. Ahora, decía yo antes, Rosita, sí, y creo que este debe ser un programa de una serie que vamos a hacer más adelante, y que yo invito a la teleaudiencia que nos escriban al correo electrónico jhuitron@derechofamiliar.net, que nos llamen al 56 39 22 35, que nos digan qué temas, qué expresiones, qué personas quisieran ver aquí con nosotros, porque este programa es para ustedes, es de ustedes. Ustedes son los que hacen realidad que este programa siga con vida y que sea interesante para todo ello. Entonces, maestra, yo te pediría, Rosita, porque estamos en la última parte del programa, para dejar siempre una huella importante a la distinguida teleaudiencia, ¿qué le sugerirías a las personas que nos ven, hombres, mujeres, jóvenes, para mejorar la cuestión de los adultos mayores en su propia casa, en su trabajo, en las instituciones de educación superior, en el metro, en los transportes? ¿Cómo tratar a estas personas? Pues con el respeto que nos deben merecer las personas que ya vivieron y que llegaron a esas edades y que ya sus capacidades físicas evidentemente se ven mermadas y que tenemos que darles la oportunidad de que puedan desarrollarse plenamente como personas que lo son, con esa dignidad de la que yo hablaba. Pero si seguimos construyendo edificios donde no hay rampas, donde no hay facilidades para que los adultos mayores y las personas discapacitadas no puedan acceder, pues ese es un gran signo de que no estamos haciendo lo que debemos hacer. En la familia yo creo que todo eso, el gran instructor o donde debemos encontrar los medios para realizar estos objetivos es a través de la educación. Yo estoy plenamente convencida que si no es a través de la educación, no vamos a transformar nuestra vida cotidiana, que yo la veo bastante deteriorada, sobre todo en ciudades como la nuestra, donde ya no es viable una vida social sana en una ciudad con tantos millones, y que bueno, debería hacerlo, pero solamente lo vamos a lograr a través de la educación, y que meditemos y nos aprendamos cuáles son nuestras obligaciones para los adultos mayores, porque comentábamos que los jóvenes no saben que ellos, así como tienen la obligación los padres de alimentarlos, de darles alimentos, de darle pensión alimenticia, también los padres tienen derecho a recibirlos por parte de sus hijos, aunque estos no quieran dárselos, los pueden solicitar judicialmente, y esto generalmente no se sabe, y es muy lamentable que no se eduque a las personas en el conocimiento de sus derechos, pero también de sus obligaciones. Creo que nos hemos olvidado mucho de esa parte. Debemos de conocer así como conocemos o estamos iniciándonos en el conocimiento de los derechos de las personas, también debemos iniciar, yo creo que más aceleradamente, el conocimiento de nuestras obligaciones y cumplirlas cabalmente. Muy bien, bueno, pues ya ustedes escucharon a la maestra. Precisamente el programa lo iniciamos formulando una cuestión: si los derechos humanos en este momento son una respuesta adecuada a las personas de la tercera edad.
Pero dada siempre esa tendencia filosófica que tiene el maestro Leoncio Lara para dar estas respuestas tan integrales, maestro, yo te preguntaría, yo tengo un punto de vista muy especial al respecto, porque yo considero que la edad es un estado de ánimo, al margen de que tengas 10, 20 u 80 años. ¿Qué piensas? Yo coincido contigo si no hay dos impedimentos. Si no estás limitado de manera psicomotora, si eres autónomo, si puedes caminar, si puedes moverte, y la segunda, si puedes pensar. En cuanto tú puedas pensar y puedas ser autónomo, es un estado de ánimo. Cuando eres discapacitado, te tienen que mover, dependes de otros y ya no puedes pensar, ya no es un estado de ánimo, es una patología. Pero esencialmente es lo que tú dices. Mira, yo tengo 72 años y primero estoy fuera de los límites legales y por lo tanto me ha entrado una extraña serenidad. La serenidad de no pretender ser lo que no voy a ser. La serenidad de servir a los demás. La serenidad de ser productivo. De no tener ese estremecimiento de llegar a hacer algo más porque ya fui. Pero también me ha entrado una obligación. La obligación que tú acabas de decir. De tener un estado de ánimo que me haga útil, que me proyecte sobre la sociedad y que me permita en mi campo, como maestro, como abogado, seguir sirviendo. Coincido 100% contigo, con la excepción de la discapacidad y de tu ofuscamiento. Alguien que tenga un problema de Alzheimer ya no está en este mundo, ya no tiene el ánimo, porque tú bien lo dices, Julián, el ánimos es la voluntad de hacer, es la intención de llegar más allá de lo que has hecho. Cuando ya no puedes pensar y no puedes moverte, difícilmente habrá un proyecto de vida. Pero fundamentalmente coincido, lo expresas de una manera magistral. Ser viejo es sentirse viejo. Y por lo tanto, yo digo, a los 72 años me sigo sintiendo joven porque tengo el ánimo de ser joven. Bueno, es muy importante porque ustedes, de alguna manera, son recipiendarios de estos conocimientos, son quienes nos honran viéndonos, que nos dejan llegar a su hogar, y entonces, en un programa de este nivel, con las personalidades que nos han acompañado, vale la pena insistir en algo. Yo en lo personal lo tengo como una divisa en mi propia vida, en mi actividad académica, familiar, personal, incluso física de hacer ejercicio, siempre, y ojalá que mis distinguidos acompañantes compartan esa opinión, yo le digo a mis alumnos, le digo a la gente que me quiere escuchar, que en mi caso concreto, lo mejor de mi vida está por venir. Porque precisamente, con las excepciones que señalaba el maestro Leoncio Lara, si usted, que nos ve en su hogar, piensa que va a vivir de las glorias del pasado o de lo que va a ser en el futuro, está perdido. Porque se le está yendo lo más importante, que es el presente. Estar viviendo este momento es fundamental, y sobre todo cuando ya uno llegó a la tercera edad. Yo ya ni digo la mía, porque pues obviamente he rebasado la de el maestro Leoncio Lara, pero siempre con ese ánimo es muy importante. Por eso buscamos temas, buscamos personalidades, buscamos el conocimiento, y estamos aquí en esa actitud positiva tan importante que queremos transmitirles a ustedes, porque para nosotros lo más importante es la familia. Es usted que nos ve, es que nos escucha, que nos escribe, que nos hace favor de vernos, porque para eso nos preparamos, para eso hacemos todos estos programas, y por ello, maestra, yo estoy muy reconocido, muy agradecido, porque siempre cuando te molestamos con esto está tu palabra, está tu presencia, que es tan motivadora, y yo, bueno, te seguiré molestando, pero te lo reitero públicamente, muchas gracias. No te permito que digas de molestar, porque es el mayor agrado el que tengo de venir cada vez a tu programa. Muchas gracias. Maestro Leoncio Lara, pues ya no hay más palabras que hay que buscar en el diccionario para darte las gracias, para decirte realmente que en nombre de la teleaudiencia
siempre tus palabras, tu sabiduría, y esto que le pone un sabor interesante al programa cuando tengo el honor de que estén los dos como cónyuges, como intelectuales, que se respetan, que tienen un lugar de equidad y tan importante en su carrera profesional, que solamente te digo muchas gracias. Julián, yo te quiero agradecer por permitirnos a Rosita, a ti y a mí, y al teleauditorio, construir los recuerdos del porvenir. Muchas gracias, Julián. Gracias. Y a ustedes, recuerden, el programa pasa los lunes de 8 a 9 de la mañana, 8 a 9 en la noche, los sábados se repite de las 19 a las 20 horas, y usted puede leer en mi columna del Derecho Familiar, que se publica en El Sol de México y en los 70 diarios de la Organización Editorial Mexicana, cada domingo por la mañana. Por hoy muchas gracias y esperamos vernos en otro programa de Derecho Familiar.